infinidad de primos. Ese es el enigmático título del tema que hoy nos hablará nuestro querido colaborador Rogelio Fernández Alonso. Buenas noches, Rogelio. Adelante. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, sí, vamos a continuar hablando sobre los primos, que son esos números que la vez pasada dijimos que eran los átomos de los números enteros. Incluso podemos pensar en los enteros positivos para contextualizar de qué tipo de números estamos hablando. Para recapitular un poco lo que dijimos la semana pasada, bueno, dimos la definición de un número primo, es decir, es un número que no se puede factorizar más que como él mismo por el uno, por la unidad. No pasa así con otros números. Y también hablamos del teorema fundamental de la aritmética, que dice que cualquier número entero se puede factorizar, se puede pulverizar, por decirlo así, se puede atomizar en un cierto número finito, una lista finita de primos. Por ejemplo, el número 20 es 2 por 2 por 3, ¿de acuerdo? Ahí está totalmente factorizado. El 2 es un primo, el 3 es un primo, el 2 está repetido dos veces. El 30, por ejemplo, es 2 por 3 por 5. Ahí todos los primos que forman esa atomización son distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy quiero platicar sobre este hecho matemático, que es un teorema que dice precisamente que el conjunto de todos los números primos es infinito. Entonces, por supuesto que todos los números forman un conjunto infinito. Siempre podemos pensar en que si hay un último número, pues le podemos agregar uno, ese número más uno, y entonces siempre podemos seguir avanzando. Pero el hecho de que el conjunto de todos los números primos sea infinito, bueno, no es tan claro. Eso requiere una cierta demostración, una cierta argumentación. Entonces voy a tratar de explicar la argumentación. En la pantalla, por cierto, están viendo un número enorme que tiene, bueno, es un uno seguido de 13 ceros, seguido del 666, que es el famoso número de la bestia, seguido de otros 13 ceros y por último un uno. Es decir, es un número palindrómico, por decirlo así. Es un número que se lee lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Este número tiene un nombre, se llama el número de Belfegor, que es el nombre de un demonio en la tradición católica. Y bueno, la referencia al demonio es obvia por el famoso 666 y por los 13 ceros, pero lo que quiero yo aquí presentar es un ejemplo de un número primo. Este número resulta que es primo, es un hecho matemático, se comprueba que es un número primo. La vez pasada hablé de la criba de Eratóstenes, que es una manera de ir generando los números primos hasta cierto punto, y entonces así se comprueba, por ejemplo, que este numerote, ¿verdad? Que es del orden de los quintillones, es un número primo. Bueno, entonces eso nos da idea de que en efecto hay números primos del tamaño que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la demostración de que el conjunto de números primos es infinito? Bueno, es un ejemplo de una manera de argumentar que se llama reducción al absurdo. Es decir, se supone lo contrario que se quiere demostrar y se llega a una contradicción. Y entonces, como se llega a una contradicción, la manera de salvar la contradicción es pues que el hecho se da, el hecho matemático. Entonces, en este caso particular, vamos a demostrar que el conjunto de los números primos es infinito. Entonces, suponemos lo contrario, suponemos que es finito. Entonces hay una cierta lista de números primos, finita, ¿de acuerdo? Esto se va a basar en otro resultado que podemos llamar lema, que es el siguiente. A ver, esto no lo voy a explicar, pero lo voy a dar por hecho. Entonces, si ustedes tienen un número determinado cualquiera que tiene una cierta lista de factores, primos, ¿de acuerdo? Y si a ese número le suman uno, entonces resulta que al nuevo número sumado uno los factores primos de ese nuevo número son totalmente distintos de los factores primos del número anterior. ¿De acuerdo? Eso lo puedo explicar en otra ocasión porque si no, no nos da tiempo. Entonces, quiere decir que el número más uno tiene factores primos distintos totalmente del número. ¿Ok? Bueno, entonces regreso a la argumentación. Tengo mi lista finita de números primos, que es lo que estoy suponiendo. Bueno, pues entonces a esa lista finita multipliquen todos los números, sale un numerote, pero no importa. Y luego súmenle uno, ¿de acuerdo? Entonces construyo ese nuevo número a partir de toda la lista
completa de los primos. Bueno, entonces hay dos posibilidades. Si ese nuevo número es primo, pues obviamente va a ser distinto de los anteriores, ¿de acuerdo? Y si ese nuevo número, sumando uno, ese producto de primos, no es primo, entonces por lo que platiqué hace rato, por el resultado, que por cierto se llama lema, un resultado que se usa, que di por hecho. Entonces, si ese número sumado uno no es primo, entonces se va a encontrar un factor primo distinto de los anteriores. En cualquiera de los dos casos se encuentra un primo distinto de la lista que yo dije que era la de todos los primos. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿verdad? Entonces, puesto que se llega a una contradicción, se concluye que no puede ser posible que haya una lista finita de números primos, por lo tanto, el conjunto de los números primos es infinito. Y ya nada más para terminar, quiero decir que esta demostración viene en los libros de Euclides, que son de 300 años antes de Cristo. Rogelio, este teorema, ¿es un teorema de Euclides? Sí, bueno, se atribuye a Euclides porque Euclides lo incluye dentro de sus famosos libros que son los elementos, que empieza con Ajá, los geometría. elementos. Empieza con la geometría porque siempre se asocia Euclides a la geometría, ¿verdad? Sí, 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 sí. Con geometría, pero después se sigue a otras áreas de las matemáticas, en este caso a la teoría de los números, que así se llama esta área de los números. Dicen las personas que conocen este argumento matemático que es una prueba muy clásica y muy bella. ¿Por qué se considera que es una prueba clásica y bella? Esto de la lista de los números primos que es finita y después se llega a una contradicción para que esta lista sea infinita. ¿Por qué se le considera clásica y bella a este argumento que nos acabas de explicar? Ya, fíjate, contiene muchas cosas, ¿no? Entonces, yo diría que en general un resultado bello en matemáticas debe, debe tener cierta simplicidad, ¿de acuerdo? Entonces, primero el enunciado debe ser simple, debe ser accesible. El conjunto de los números primos es infinito. Bueno, a lo mejor se puede uno imaginar algo muy grande, pero de todas maneras es algo sencillo de decir. Y la prueba, pues la acabo de decir en unos cuantos minutos, cosa que también tiene relación, lo corto con lo bello. Y además tiene muchos temas en sí, ¿no? El absurdo, los primos, el infinito, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todos esos elementos hacen que sea clásico y bello, como dices. Antes de Euclides, ¿se pensaba que los números primos eran finitos? Bueno, a lo mejor los teoremas se van cocinando, Jonathan. Entonces, seguramente antes de Euclides, los matemáticos previos, que bueno, podemos mencionar, en estas participaciones he mencionado a dos, a Pitágoras y a Zenón. Entonces es probable que se hayan preguntado, porque los griegos eran especialistas en preguntarse cosas, sobre este Sí, perdón. Euclides. Euclides es cuando se da ya una demostración, es cuando, digamos, oficialmente entra la teoría matemática, el hecho matemático. Antes era como una conjetura, una idea que se va cocinando poco a poco hasta que se en ese momento. Entonces, lo que podemos decir es que siempre vamos a encontrarnos con esto que nos acabas de explicar, a un primo que no está en la lista. Y entonces se repite todo ese proceso. Exactamente, si suponemos que hay una lista finita, de cualquier manera, y ahí hay una cuestión muy importante, que es exhaustivo el argumento, no tiene ningún hueco, es decir, no da lugar a dudas. De cualquier manera se va a encontrar otro primo, y lo cual es una contradicción, no que era todo, de repente encuentro otro. Entonces, para sacar esa contradicción, la conclusión es que tiene que ser infinito, forzosamente tiene que ser infinito. Hay una certeza de que es infinito el conjunto de números primos. Perfecto. Entonces, ahí la contradicción sería que cuando encuentras ese número puede ser primo o no, y si es primo, entonces se tiene que ser divisible No, o divisible por algún número primo que puede estar en la lista o no. no, Si es si es correcto o no. primero, la condición es que sea primo. Y si es primo, entonces como es todos los anteriores multiplicados más uno, seguro que no es de los anteriores porque es más grande, ¿verdad? Claro, claro, ok. Sí. En este caso es distinto. Y en el otro caso, cuando no es primo, es cuando adentro de él encuentras un factor primo necesariamente,
Ahí fíjate que te estás apoyando en el teorema fundamental de la aritmética y en el lema que yo les platiqué. Entonces ahí a fuerzas se encuentra un factor, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante, que las matemáticas se van apoyando en otros hechos previamente demostrados y se va construyendo como un edificio, como una catedral. Ok, muy bien. Este tema seguramente a mí me gusta mucho toda esta explicación que das. A mí me gustan mucho las matemáticas y como tú la explicas, le entiendo mucho más. Entonces, te agradecemos mucho esta colaboración de este jueves, estimado Rogelio, y ya estaremos viendo la próxima semana que otros temas, como siempre, que tú estás tratando de darle una continuidad a todos los temas, ¿no? Es una noticia que está surgiendo ahorita en el matemático, que se está demostrando un teorema que tiene que ver un poco con, es la conjetura todavía de los primos gemelos. Ya después platicaré qué cosas son los primos gemelos y que también forman un conjunto infinito. Esa es la conjetura y ahorita está muy emocionante las noticias matemáticas porque se está a demostrar en estos momentos. Entonces quiero acercarme a decirles en qué consiste esa noticia. Pues Bueno, pues ya la siguiente semana. un placer infinito como los números primos el que hayas estado hoy con nosotros, Rogelio. Nos vemos hasta la otra semana y muchas gracias. Marta, Jonathan, buenas noches a todos. Y vámonos a música con la canción Dreams de Fleetwood Mac.